Hola, bienvenidos una vez más al canal. Vamos a encarar este problema de equilibrio estático de un sólido rígido. El sólido rígido que estamos considerando es esta persona que lleva una muleta, y hay que hacer algunas consideraciones. Digamos, la dirección de la muleta, pasaría por el hombro. Y entonces, esta persona lleva solamente una muleta, hay un punto de contacto nada más aquí, entre la muleta y el suelo, y solamente un pie está apoyado. Bueno, como nosotros vemos ahí, nos indican unas cuantas distancias, que vamos a ver si las tenemos que utilizar, y luego se nos indica mediante este vector el peso, el weight en inglés, ¿no? El peso, pero se nos indica el peso en kilogramos fuerza. Que esta unidad ya no se utiliza más, porque actualmente utilizamos el newton para la fuerza, y el peso es una fuerza. Por lo tanto, tendremos que recalcular el peso W, tendremos que calcularlo haciendo 75 kilogramos, que sería la masa de la persona, multiplicada por la aceleración gravitatoria, que vamos a considerar que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a ver lo que nos pide. Primero nos dice que dibuje todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema mujer-muleta. Esto es un sistema, como si fuera un sólido rígido, como si fuera una estatua, ¿verdad?, con su muleta. Y luego nos pide calcular la fuerza vertical sobre las muletas y las fuerzas horizontales. Bueno, aquí se habla de las muletas, es decir, que no tenemos muy claro si se trata de una muleta o dos muletas, eso no está muy claro. Aparentemente en el dibujo lo que se ve es una muleta sola, eso es lo que se ve en el dibujo, porque si no el problema es más complicado, porque evidentemente que no van a estar en el mismo plano este punto, por ejemplo, donde está aplicado el peso, que sería el centro de gravedad de la persona, y este punto de contacto de una muleta estaría más hacia nosotros, mientras que la otra muleta estaría más alejada. Entonces ya no salimos del plano, ya no es un problema en el plano. Esto en realidad tendríamos que considerarlo como si se tratara de una figura plana, como un recorte de una persona, donde hay un punto de apoyo aquí y un solo punto de apoyo aquí. Bueno, la letra está bastante deficiente, así como hay varios errores luego en la representación de las fuerzas. Antes de resolver este problema, nosotros vamos a hacer varias consideraciones. Vamos para atrás. Vamos a recordar el concepto de momento de una fuerza con respecto a un punto. Cuando tenemos un sólido rígido, esto es una figura cualquiera, un objeto cualquiera de ciertas dimensiones, sobre el que está aplicado, por ejemplo, esta fuerza F. Alguien, por ejemplo, está empujando hacia acá, mediante esta fuerza, y hemos representado esa fuerza. Bien, para calcular el momento, nosotros tenemos que dibujar el brazo de palanca, R. El brazo de palanca se dibuja desde el punto respecto al cual estamos calculando el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Siempre dibujamos así el brazo de palanca. Desde el punto de aplicación, o sea, este punto parecería ser el punto respecto al cual va a girar esta figura, ¿no?, por acción de esta fuerza, que giraría en sentido horario. Pero no solamente estamos restringidos a calcular el momento respecto a este punto, sino que nosotros podemos calcular el momento respecto a cualquier punto, por ejemplo, respecto a este. Entonces, en ese caso, el brazo de palanca sería este, sería el brazo de palanca. Bien, vamos. ¿Cómo hacemos para calcular el momento? Bueno, para calcular el momento, en rigor, lo que tenemos que hacer es poner estos dos vectores con un origen común. Es como si trasladáramos, por ejemplo, este vector lo he trasladado a este punto y la fuerza la he trasladado a este punto de aplicación, respetando su módulo, su dirección, que es paralela,
y su sentido. Y lo mismo con el vector brazo de palanca R. Vemos que nos queda entonces formado un angulito alfa. Si queremos calcular el módulo del vector momento de la fuerza respecto al punto A, tengo que hacer lo siguiente. Módulo de R por módulo de F por el seno del ángulo alfa que forman estos dos vectores. El menor ángulo que forman. Porque estos dos vectores forman este ángulo, pero también forman este otro. Bueno, a mí me interesa este ángulo, el menor ángulo que forman R y F. Esta expresión, como el orden de los factores no altera el producto, lo voy a escribir de otra forma y lo voy a escribir así. Módulo de F por R por seno de alfa. Dicho esto, voy a hacer un trazado. Voy a dibujar lo siguiente. Voy a marcar con colorcito verde esta distancia, de aquí hasta acá. O sea, es la distancia perpendicular que hay desde la punta del vector R hasta la dirección, perpendicularmente a la dirección de la fuerza. Veamos, aquí nos queda un triángulo rectángulo, porque aquí hay un ángulo recto, este ángulo es recto de 90 grados, entonces es válida la relación trigonométrica seno, que vincula el cateto opuesto, al cual llamaremos B, con la hipotenusa. El seno del ángulo alfa es cateto opuesto sobre la hipotenusa R. De manera que, si yo despejo B, me va a quedar R por el seno de alfa. Y vemos que este producto es el que tenemos aquí. O sea que, en definitiva, para calcular el módulo del momento de la fuerza, tengo que multiplicar la fuerza por B, o B por la fuerza, que es lo mismo. Donde B es simplemente la distancia perpendicularmente trazada desde la punta de R hasta la dirección donde se encuentra la fuerza. En este dibujo, ¿cómo podríamos hacer esto? Lo podemos hacer de otra forma muy directa. Lo que vamos a hacer es, prolongamos la dirección de F, vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle color rojo también, vale. Prolongamos la dirección de F y luego, para encontrar esta distancia B, simplemente hacemos este trazado. Hacemos este trazado y ahí tenemos la distancia B. O sea que de ahora en adelante, para calcular el momento, el módulo del momento de una fuerza respecto a un punto, voy a usar esta expresión que es muy cómoda. Simplemente, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar el B, que es la distancia trazada perpendicularmente a la dirección de la fuerza desde el punto en cuestión, tengo que multiplicar esta distancia por el módulo de la fuerza y listo, ya tengo el momento. Otra cosa que vamos a hacer para resolver los problemas es tener en cuenta lo siguiente. Esta fuerza, si ustedes observan, esta fuerza respecto a este punto quiere hacer que este objeto gire en sentido horario. Por lo tanto, una vez que nosotros calculemos el momento, supongamos que el momento de la fuerza F respecto a A nos da, por ejemplo, 10 Newton metro, le vamos a poner esta flechita indicando que el giro que va a provocar esta fuerza es un giro horario. Y esto nos va a facilitar enormemente la resolución de los problemas. Por ejemplo, si tuviéramos el mismo objeto, ¿no? Bueno, no me salió exactamente igual, pero bueno, no importa. Tenemos el mismo objeto, pero le aplicamos una fuerza, por ejemplo, esta fuerza, así, en este sentido. Dibujamos esta fuerza en ese sentido. Bueno, esta fuerza, respecto al punto A, lo que va a querer es que el objeto gire en sentido antihorario. Si nosotros aplicamos esta fuerza quiere que esto gire respecto a en sentido antihorario. Entonces, cuando calculemos el momento de esta fuerza, lo vamos a calcular de esta forma.
fuerza por brazo o brazo por fuerza, que es lo mismo, y le ponemos esta flechita. Y luego, para terminar el problema, siempre vamos a sumar todos los momentos que tienen el mismo sentido de giro y vamos a sumar todos los momentos que tienen el mismo sentido de giro contrario y los vamos a igualar. O sea, todos los que están hacia un lado, todos los que están hacia un lado los vamos a igualar con los que están hacia el otro lado. Esta metodología, sin entrar a discutir hacia dónde apunta el vector momento, nos sirve para sistematizarnos y poder resolver fácilmente los problemas. Bien, vamos a ver una cosa. Este problema. Nosotros vemos que aquí aparece H1 y H2 y lo que nos están queriendo decir con eso es lo siguiente. Esta figura, esta mujer, ¿no?, está en reposo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este pie está empujando el suelo hacia la izquierda. Voy a dibujar esa fuerza. La voy a dibujar aquí, un poquito desfasada, voy a dibujar aquí. Vamos a achicar el tamaño de esto. Vale. Esa sería la fuerza que hace el pie, sobre el suelo. Bien, pero, ¿qué es lo que hace el suelo? Bueno, el suelo aplica una fuerza de igual módulo y sentido contrario sobre el pie. Esto no es más ni menos que la ley de acción y reacción de Newton. Cuando dos cuerpos interactúan, en este caso el pie y el suelo, cuando dos cuerpos interactúan, se ejercen mutuamente fuerzas que tienen la misma dirección, el mismo módulo y sentidos contrarios. Así que esta es la fuerza que ejerce el suelo sobre el pie. Vean una cosa, que quien intentó representar esa fuerza y la representó aquí, está muy mal hecho, porque esta fuerza está aplicada en el suelo y debería estar aplicada en el pie. La fuerza siempre tiene que estar aplicada en el objeto que siente la acción de esa fuerza, sobre el que está actuando la fuerza, no en el cuerpo que la ejerce. O sea, si esta fuerza la ejerce el piso, ¿dónde está aplicada? Tiene que estar aplicada ¿dónde? En el pie y no en el piso. O sea que esto es un horror, ¿vale? Bien, vamos a hacer una cosa, vamos a respetar la terminología y vamos a llamarle a esta fuerza, vamos a llamarle H1. Bien, por otro lado, también vemos aquí el mismo error. H2 es la fuerza que ejerce el piso sobre la muleta. Veamos, cuando la mujer se apoya, la muleta empuja el piso, digamos, hacia la derecha, con esta fuerza. Esa sería la fuerza que hace la muleta sobre el suelo. Bueno, aplicando la ley de acción y reacción, el suelo ejerce esta fuerza, que es la que se llama H2, H2, que es la fuerza ejercida por parte del suelo sobre la muleta. Bien, fuerzas verticales. Las fuerzas verticales, por un lado tenemos el peso, que es la fuerza con que la tierra atrae a la persona. El peso de la muleta es despreciable frente al peso de la persona, no lo hemos tenido en cuenta. ¿Y qué otra fuerza vertical tenemos? Pues aquí en este punto de apoyo, el pie hace una fuerza hacia abajo, que vamos a dibujarla, vamos a hacer con otro colorcito. Esta sería la fuerza que hace el pie sobre el suelo. Fuerza del pie sobre el suelo. O sea que hay dos fuerzas hechas por el pie sobre el suelo. Una fuerza hacia atrás, cuando la mujer intenta caminar, y otra fuerza hacia abajo debido a la masa, al peso que tiene la persona. Bien, en reacción a esta fuerza, el suelo aplica una fuerza vertical y hacia arriba, que tiene que estar aplicada en el pie, y es la que han dado en llamar aquí V1. Nuevamente vemos que está muy mal dibujada, porque el sentido es correcto hacia arriba, pero el punto de aplicación está en el suelo, y el punto de aplicación tiene que estar en el pie, que es quien experimenta esa fuerza hacia arriba.
Y lo mismo en la muleta. V2, que es la fuerza que hace el suelo sobre la muleta, no puede estar aplicada aquí. Tiene que estar aplicada en el punto de apoyo de la muleta y hacia arriba. Y esto sería V2. Eso sería V2. Bien, para simplificar la resolución del problema, yo he hecho lo siguiente. La mujer la he representado con esta línea. Y la muleta la he representado con esta línea. Siendo este punto, le voy a llamar punto O, que sería donde está el hombro, y este punto de apoyo, a este punto le voy a llamar punto A, tal como le llamaron ahí en el dibujo. Bueno, y entonces vamos a ver una cosa. Voy a dibujar las fuerzas aquí. Entonces voy a tener, vamos a hacer lo mismo, o sea, teníamos, este es el pie, teníamos esta fuerza, esta otra, y en la muleta teníamos esta fuerza y tenemos esta otra. Aquí es H1, H2, son vectores, hay que ponerlo, V1 y V2. Si son vectores, hay que ponerle la flechita arriba a estas letras. Bien, entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, lo que tiene que pasar es lo siguiente. Cuando tenemos un sólido rígido, se tiene que cumplir para que esté en equilibrio estático, porque otra cosa que no aclara bien la letra, es que esta mujer está en equilibrio, está en reposo esta persona. Bueno, entonces, el equilibrio estático de un sólido rígido implica que sumatoria de fuerzas en X, como hemos discutido, tiene que ser igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y tienen que ser igual a 0, y sumatoria de momentos, de todos los momentos de las fuerzas respecto a un punto cualquiera, vamos a llamarle, yo que sé, A, por ejemplo, tiene que ser igual a 0. Estas tres condiciones se tienen que cumplir. Cuando tenemos una partícula, nos basta con estas dos condiciones. Pero cuando tenemos un sólido rígido, o sea, un cuerpo que tiene dimensiones, que nos dan distancias por todos lados, entonces tenemos que aplicar esta condición. Bien, si aplicamos esta primera condición, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, en X, o sea, horizontalmente, este sería el eje horizontal, este sería el eje X, en X, las fuerzas que tenemos son H1 y H2, ¿no? Estas son las fuerzas que tenemos en X. Es decir, que esta sumatoria será sumar H1 más H2. Y como son vectores, lo voy a poner así. Sumatoria de fuerzas en X será H1 más H2. Tendrá que ser igual a 0. Entonces de aquí, ¿qué es lo que saco? Que H1 es igual a menos H2, lo que me está indicando que este vector y este tienen el mismo módulo, pero sentidos contrarios. Eso es lo que indica este signo de menos. Pero lo importante aquí, ¿qué es? Que tienen el mismo módulo. Es decir, que el módulo o medida de H1 es igual al módulo o medida de H2. Bien, entonces, esta conclusión la voy a escribir aquí arriba. H1 igual a H2 módulo. Los módulos son iguales. Bien. Ahora vamos a la segunda condición. La segunda condición, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En el eje vertical, en el eje Y, tenemos V1, tenemos V2 y tenemos el peso. Es decir que, si yo dibujo el eje Y por acá, quedó medio torcido, pero no importa, eso sería el eje Y, entonces me queda que sumatoria de fuerzas en el eje Y será igual al peso más V1 más V2, y todo esto tendrá que ser igual a 0. Por tanto, puedo escribir que el peso es igual a menos V1 menos V2, cosa que puedo escribir así, menos V1 más V2. Y ahora, pasando a módulo, voy a decir que el módulo del peso es igual
al módulo de la suma de V1 más V2, que como apuntan en igual sentido, los V2 apuntan para arriba, la suma es simplemente la suma de los módulos. O sea, el módulo de V1 más el módulo de V2. Esto lo voy a sustituir aquí y voy a poner que el peso es igual a V1 más V2. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a calcular el peso. Ya que estamos, podemos calcular el peso. Dijimos que el peso de un objeto se calcula multiplicando la masa en kilogramos por la aceleración gravitatoria en metros por segundo al cuadrado. Entonces, 75 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado, eso nos estará dando esto nos estará dando 735 newton. Entonces, vamos a borrar aquí y vamos a poner el valor del peso. 735 newton es el valor del peso. Y vamos a borrar esto. Bien, hemos hecho varias cuentas y hemos llegado a esta conclusión. H1 igual, perdón que se me borró, H1 igual a H2, H1 igual a H2, claro, porque esto no se está moviendo horizontalmente. Entonces, lo mismo que tira H1 del pie de la persona hacia acá, tiene que ser igual y de sentido contrario a la fuerza que tira de la muleta hacia este lado. Siempre que la suma de fuerzas horizontales sea cero, no habrá ningún movimiento horizontal. Y siempre que la sumatoria de fuerzas verticales sea cero, no habrá ningún movimiento vertical. Esta persona no se mueve en esta dirección, ni tampoco se mueve verticalmente. Es decir, que está en equilibrio estático. Bien, vamos ahora a aplicar esta condición. Y vamos a tomar los momentos respecto al punto A. Vamos a tomar los momentos respecto al punto A. Hay una cosa importante. Si para calcular el momento, recordemos lo siguiente. ¿Qué tiene que haber? Para calcular un momento tiene que haber una fuerza aplicada a un objeto y tiene que haber un brazo de palanca. Pero ¿qué pasa si la fuerza, por ejemplo, estuviera aplicada aquí? ¿No? Si la fuerza está aplicada en el punto respecto al cual consideramos el momento, no existe brazo de palanca. O sea, ¿qué distancia hay entre el punto y la dirección de la fuerza? No hay nada, no hay R. Por lo tanto, cuando una fuerza está aplicada en el punto respecto al cual queremos calcular el momento, o cuando la dirección de la fuerza pasa por ese punto, no vamos a tener brazo de palanca. No tenemos ni R ni tampoco tenemos B. Entonces, como no tenemos R y tampoco tenemos B, el momento será cero. Es decir que las fuerzas que pasan por el punto de aplicación del momento, esas fuerzas no tienen momento, no generan momento de rotación. Por tanto, ¿qué vamos a decir? Que H1 no genera rotación respecto a A y V1 tampoco genera rotación respecto al punto A. Pero, por ejemplo, el peso sí genera una rotación respecto a A. ¿Qué quiere hacer este peso? Quiere provocar respecto a un giro como horario, un giro horario. Bien, entonces vamos a calcular primero el momento del peso respecto a A. Entonces tendremos que multiplicar el brazo de palanca por el módulo del peso. Vale, ¿cuánto vale el brazo de palanca? Bueno, es muy fácil. ¿Qué dijimos? Que para obtener el brazo de palanca, nosotros lo que necesitamos hacer es prolongar la dirección de la fuerza, que sería esta. Esta sería la dirección de la fuerza. Vamos a hacer un poquito más grueso, si no, no se ve. Esta es la dirección de la fuerza. Y yo tengo que trazar una perpendicular desde el punto A hasta la fuerza. O sea, esto sería B. Esta distancia que está aquí, esta distancia es B. Desde el punto, perpendicularmente, hasta donde corta la dirección de la fuerza.
Entonces, ¿cuánto valdría esta distancia B? Bueno, vamos a ver en el dibujo. En el dibujo, la distancia que hay desde este punto hasta esta dirección no es otra que esta que aparece aquí. Entre esta dirección y esta, ¿qué distancia hay? ¿Qué distancia hay horizontalmente? 0,3 metros. Así que, por tanto, voy a multiplicar 0,3 metros por el valor del peso, que son 735 newton, y eso me estará dando 735 por 0,3, me está dando 220,5, o sea, 221 newton. Bien. Ese sería el valor del peso, el valor del momento del peso. Y dijimos que es en sentido horario. ¿Qué otras fuerzas generan momento? Bueno, por ejemplo, H2, vemos que no genera momento porque si yo prolongo la dirección de H2 pasa por el punto A. Y por lo tanto, si pasa por el punto A, no tengo brazo de palanca. O sea, ¿qué dirección voy a trazar? ¿Qué distancia voy a encontrar yo entre A y la dirección de la fuerza? Perpendicularmente. No existe. No hay B. No hay B. Entonces, esta fuerza no genera momento. Pero V2 sí. V2 sí, porque desde A yo puedo trazar esta dirección, esta recta, entre A y el punto donde está aplicado V2 perpendicularmente a la dirección, y esta sería el B que yo tengo que usar, esta distancia. Entonces tengo que ver cuánto vale la distancia entre A y este punto. En el dibujo, para encontrar la distancia que hay entre A y el punto donde está apoyada la muleta, vemos que es 1,1 metro. Esto me lo están dando, 1,1 metro. Así que entonces, el momento de V1 respecto a A, el momento de V1 respecto a A, será 1,1 metro por V1, que no la conozco. V2, perdón, por V2, que no la conozco. Bien, ¿y ahora qué puedo hacer? Bueno, pensar un poquito. V2 intenta girar a este cuerpo rígido respecto a él, lo intenta girar en sentido antihorario. Si yo tiro desde aquí, quiero que esto gire en sentido antihorario. Por lo tanto, le voy a poner así. O sea que, en definitiva, la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas respecto al punto A simplemente se reduce al momento de el peso respecto al punto A más el momento de V2 respecto al punto A. Son solamente esos dos momentos y son contrarios. Entonces, si yo quiero que este sólido rígido formado por la mujer y la muleta esté en reposo, la suma de estos momentos tiene que darme igual a 0. ¿Qué va a implicar eso? Va a implicar que esos momentos tienen que ser iguales. Porque si yo sumo dos vectores y su suma me da 0, quiere decir entonces que el módulo de esos dos vectores es igual y el sentido de esos vectores es contrario. Por tanto, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir que 221 newton va a ser igual a que a 1,1 metro por V2. Y de esta forma puedo calcular V2, que será 221 newton dividido 1,1 metro, y me queda que V2 será igual a, vamos a hacer la cuenta, 221 dividido 1,1, me da 201. Esto me da V2 igual a 201 newton. Y esto coincide con el resultado que tenemos aquí, 201 newton. Bien, ya tenemos V2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a borrar esto. Ya tenemos V2. Lo voy a poner aquí. Lo voy a anotar aquí. V2 nos dio 201 newton. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, aquí tengo una relación. Como tengo V2 y tengo esta suma de módulos, puedo calcular V1. Así que me queda 735 newton
es igual a V1 más V2, que es 201 newton, y por lo tanto, si hago 735 newton menos 201 newton, me va a dar el valor de V1, y eso sería, vamos a ver, 735 menos 201, me está dando 534 newton. Bueno, hay una pequeña diferencia, porque aquí le da 535 newton, puede ser algún redondeo, a lo mejor no utilizaron para el peso 9,8, sino que usaron 9,81 o 10 incluso, ¿vale? Por eso puede haber esta pequeña diferencia que observamos aquí. A los efectos de resolver el problema, vamos a suponer que esto nos da lo mismo que al teacher, o sea, 535 newton y ya está, para obtener los mismos resultados después, ¿no? Bien, entonces ahora nos queda calcular, como ya tenemos V1, 535 newton, nos queda calcular H1 y H2. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a hacer algo muy interesante. Vamos a observar la muleta, y vamos a tener en cuenta este punto O, y solamente la muleta. Esta fuerza V2 quiere hacer girar la muleta ¿en qué sentido? Así, o sea, en sentido antihorario, ¿no? Esta fuerza que tira, hacer en sentido antihorario el giro. Pero esta fuerza H2 quiere que la muleta gire ¿en qué sentido? En sentido horario. Pero la muleta está quieta. Quiere decir que el momento de V2 respecto a O tiene que ser de igual módulo y sentido contrario al momento de H2 respecto a O. Si algo está en reposo, la sumatoria de los momentos tiene que ser 0. Por lo tanto, voy a poder escribir que el momento de V2 respecto a O, el módulo, tiene que ser igual al momento de H2 con respecto a O. Recordemos que es un giro antihorario, y este es un giro horario. Si los momentos son iguales, los giros se compensan y esto permanecerá en reposo. Bien, entonces vamos a ver, vamos a calcular el momento de V2 con respecto a O. Bueno, necesito el brazo de palanca. Bien, respecto a O, si esta es la dirección de V2, yo voy a necesitar esta distancia que voy a marcar ahora, en celeste. Yo voy a necesitar esta distancia. Esto es el famoso B, y la distancia que hay entre el punto, respecto al cual estamos calculando el momento, y la dirección del vector fuerza, que es esta. Entonces, ¿cuánto vale B? Bueno, vamos a ver un poquito, a ver qué es lo que tenemos nosotros. Aquí en este dibujo vemos que la distancia entre el hombro, que es donde está O, y B, esta distancia es 0,65 metros. Así que voy a poner 0,65 metros por el valor de V2, que es 201 newton. Entonces, ese momento me estará dando. Vamos a hacerlo. Ese momento me está dando 130,65. Bueno, 130,7 redondeando newton metro. Eso es lo que me está dando. Y ahora vamos a plantear el momento de H2 con respecto a O. Bueno, H2 es este vector, y la distancia que a mí me interesa es la distancia desde el punto perpendicularmente a la dirección de H2, o sea que sería este vector. Eso sería la B. Entonces, ¿cuánto vale? Pues si me fijo en el dibujo, la distancia entre este puntito y el suelo, que es la dirección de H2 prácticamente, es 1,39. Entonces lo voy a poner aquí y me queda 1,39 metros por H2, que no la conozco. No la conozco. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Igualar los momentos. Vamos a igualar los momentos y nos queda 130,7 newton metro.
Eso va a ser igual a 1,39 metros por H2. Simplifico metro con metro y 130,7 newton dividido 1,39 me va a dar H2 y eso será igual a, vamos a ver, 30,7 dividido 1,39 me da 94 newton, que coincide con el resultado de nuestro teacher. Y luego, como sabíamos que H2 es igual a H1, entonces ya tenemos el problema terminado, lo hemos finiquitado. Bueno, estos problemas vemos que adolecen de muchos errores en el planteo de la letra, lamentable la letra del problema, porque en realidad lo que solemos ver es que una persona tenga dos muletas, no una sola. Es decir, que si tuviéramos en cuenta el otro brazo y la otra muleta, estamos metidos en un problema, porque el problema ya se nos sale del plano y tenemos que hacer consideraciones en el espacio, lo cual es sumamente complicado. Entonces lo mejor es decirle al alumno, mire, esto es como un recorte de cartón, por ejemplo, de una persona con una muleta. Y entonces le atribuimos esta masa para calcular el peso, etcétera, y luego pedir todo lo que nos piden. Porque si pensamos la realidad del problema, no es real que una persona vaya con una muleta sola. Tiene que haber otra muleta, con lo cual se nos complica enormemente el problema. Bueno, espero que hayan entendido y ya saben que las dudas me las pueden hacer llegar en los comentarios, a través de los comentarios, perdón. Bueno, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.